Democracia M. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 824. Bienvenidos, muchísimas gracias, señores invitados. Cuento con el apoyo de ustedes para tratar de desentrañar, si es que logramos, identificar y ubicar el pensamiento coyuntural que tiene la nueva ministra de Finanzas y Economía, que de lo que me comentan desde observaciones ajenas a lo que yo estoy atendiendo, el noticiero en vivo, pues sí tengo oídos y tengo ojos en otro lado para que me den una primera impresión respecto a cómo le fue con Janet Inostroza de nuestra fraterna Teleamazonas a la señora ministra. ¿Aclaró o no aclaró cuáles van a ser los elementos fundamentales de su política económica? A mí me llamó primero profundamente la atención cuando dijo: yo soluciono el problema de la deuda con instrumentos que tengo en mis manos. Los mismos instrumentos fiscales, los mismos instrumentos macroeconómicos, las permisividades que me dan las leyes económicas, dijo el otro día, me van a permitir solucionar el problema de la deuda. Esto que es cuantitativo, desesperantemente cuantitativo, que alude a un modelo de endeudamiento, porque lamentablemente lo que hemos tenido no es un modelo económico, sino un modelo de endeudamiento para sustentar un sistema que no ha querido innovarse en los periodos tanto de Correa, en la primera parte del gobierno del presidente Moreno, con De la Torre, y ahora la señora dice, vamos a continuar, creo que incluso ha aprobado un nuevo empréstito de 3,000 millones en estas últimas horas de lo que yo tengo conocimiento. Y esto no puede ser, pues no, porque lo que se está esperando, y le vamos a esperar hasta fin de mes, es que viene con un guión o un libreto distinto. ¿Usted cree que Mauricio Pozo, exministro, usted cree que eso es así? ¿O le ha dejado más confundido, digamos, la intervención en esta mañana en la cadena Teleamazonas, nuestra fraterna? ¿Qué le pareció a usted la presentación? Con mi saludo de respeto para el doctor Marcelo Merlo Jaramillo y para Marcos López en la ciudad de Guayaquil, con quien estamos viéndonos vía Sky en el puerto de Guayaquil, y los invitados también lo están observando. Bueno, tenemos esas imágenes en breve ya en nuestra transmisión de la televisión digital de la cadena Democracia. Díganos lo que usted piensa de la comparecencia de la ministra esta mañana en Teleamazonas, economista Pozo, si es tan amable. Gracias, Gonzalo, por la invitación, saludando a Marcelo y a Marcos en Guayaquil. Bueno, primero señalar que es entendible que se haya postergado el anuncio del programa económico, toda vez que la nueva ministra obviamente tiene que tener un rol protagónico en ese programa. Tendrá que analizar qué es lo que venían elaborando, dar sus sugerencias y, con el visto bueno del presidente, hacer el anuncio al país. Desde ese punto de vista no tengo críticas. Sin embargo, la ministra sí viene con una mochila a cuestas, Gonzalo. Viene con un proceso de antecedentes que no hay como ocultarlos o obviarlos en el análisis. Yo no estoy de acuerdo con las explicaciones que voy a hacer en un rato más, que se han dado de por qué se hizo lo que se hizo. El Ecuador, el año 2008-2009, cometió un error de fondo. En su momento yo opiné en esa dirección, es decir, el Ecuador
si bien es cierto sufrió la baja del precio del petróleo, el Ecuador ya empezó a experimentar un proceso de expansión fiscal desordenado desde el año 2007. Fíjese que entre el 2000 y el 2006, el gasto público agregado del país osciló entre el 20 y el 21%. Sumaba un año, subía medio punto, bajaba medio punto el siguiente, pero por ahí se mantenía. El año 2007 ya pasó a ser el 26-27%, en parte porque le pusieron los fondos de ahorro dentro del presupuesto del Estado, y eso terminó gastándose. Y el año 2008 y 2009 ya subió al 38 y al 35%, es decir, ya empezó el proceso de expansión fiscal. Entonces no es correcto decir que se empezó a vivir una seria crisis por la raíz del precio, a raíz de la caída del precio del petróleo. El precio cayó, pero incluso el diagnóstico de la causa que afectó, eso es lo que dijo, está equivocado para usted. Esa es mi opinión. Creo que no es así, y creo que lo que se hizo fue absolutamente equivocado, porque se actuó sobre una base de manejar el mercado. Si habría sido tan correcto lo que hicieron, ¿por qué le castigan ahora con el anuncio de la ministra en el Riesgo País y en otras decisiones? Porque no es solamente el tema de la moratoria de deuda. Yeah. Hay otros hechos que se produjeron en su momento. Está el hecho, por ejemplo, de haber utilizado la liquidez del Banco Central por un aumento del precio del oro, una revalorización del oro, que es una ganancia contable, pero no hay una ganancia de liquidez, y sin embargo esa plata le prestaron al gobierno. En esa época se hizo la primera venta anticipada de petróleo. Es decir, no es solamente un evento aislado eso, y por eso yo decía, hay una mochila que ella trae que tiene que reversar. Ya. Y en la declaración que acaba de hacer en la entrevista en la mañana, me parece que como que no hay una claridad por dónde va a caminar. Es entendible que esté pocos días y no tenga todavía las cifras todas en su cabeza, aunque debería tenerlas y está metido en el tema desde antes inclusive, pero bueno, entonces, asumamos que no las tenga. Pero la dirección tiene que ser la misma, es decir, tiene que haber un norte que ella sepa para dónde quiere caminar. Cuando le dicen, va a replantear la deuda, ¿cuál es el monto de la deuda? Sí, pero depende, veamos, del tamaño, que el segmento que por aquí. ¿Va a reducir el gasto? Sí, pero también hay que ver el tema de la producción. ¿La ministra nos subestima o nos quiere marear? Entonces yo creo que todavía no hay claridad. No, lo que yo creo, Gonzalo, ¿cuál es la estrategia? Ella quiere alejarse del pasado, de lo que se hizo, pero tampoco quiere optar por el otro lado. Entonces, pero ella es culpado esta mañana. Ha dicho que el presidente Correa no se ha beneficiado, ni persona alguna, del proceso de renegociación de la deuda. Le escuchemos adecuadamente porque puede ser un error de mi asistente. A ver, ministra, ¿qué es lo que dice usted respecto al proceso de renegociación de la deuda? En primer lugar, en el momento en que nosotros hicimos la solución de la deuda, no teníamos abundancia. Recuerde usted que cuando yo me posesiono, a la semana se declara una de las más importantes crisis del sistema internacional. En esa época teníamos una baja del precio de petróleo. En esa época yo tuve que realmente establecer una forma de distribuir los recursos muy importantes. En esa época yo no era adivina de que los bonos iban a bajar. Pero cuando bajaron, y no solamente bajaron para el caso ecuatoriano. Si usted analiza, todos los precios bajaron a nivel internacional. Entonces, mire, Janet, yo creo que se está confundiendo todo el periodo de gobierno cuando no se analiza el periodo específico en que se hizo la solución de la deuda. Ojo, adicionalmente no se analiza que preliminarmente hubo una auditoría. ¿Cómo iba yo a saber que se iba a desplomar todo el mercado como se desplomó un año antes, cuando se había iniciado, o más allá de un año antes, cuando se había iniciado todo el análisis de la deuda? El problema de la deuda externa ha sido siempre un problema en donde muchos privados y gobiernos se han beneficiado, y eso lo sabemos usted y yo. Entonces ahí sí, definitivamente, yo no estuve involucrada y jamás
el proceso de renegociación se dio en un sentido de beneficiar ni a persona alguna ni a gobierno alguno. Es más, los resultados dieron para que sea el Ecuador el que, con una solución permitida en el mercado internacional, sea quien retire los bonos. Y bajo un diálogo que no quisieron nunca los tenedores de deuda ecuatoriana. Porque precisamente, ¿sabe qué es lo más importante que hay que destacar? En ese proceso, que era el más favorable para ese tipo de deuda en ese momento. ¿Sabe qué es lo más importante? Que yo no fui y dije, compro porque compro y se acabó. No, invité a un diálogo. Puse en la mesa una propuesta ecuatoriana. Recibí absolutamente todas, Janet, las respuestas de los tenedores a través de sus comunicadores y de sus voceros. Y posteriormente dije, en todas esas respuestas, pongámonos de acuerdo, mi oferta es esta. Y así se solucionó. Entonces, Janet, yo creo que hay que contar la historia en los momentos específicos porque, ojo, en el periodo pasado hubo muchos momentos y distintos. Un poquito complicado. A ver, Gonzalo, permítame simplemente Mauricio Pozo. pulir el tema. Es verdad que bajaron los precios de los bonos, pero ningún país declaró una moratoria y Ecuador sí lo hizo. Aclaremos eso. Primer tema. Segundo tema, el problema de la expansión del gasto ya se venía dando. Tercer tema, ¿por qué excluyeron a los bonos 2015 del proceso? ¿Por qué en la operación de recompra de deuda los bonos 2015 fueron excluidos del proceso? Que es donde supuestamente hubo grupos que se beneficiaron. Yo no digo que hayan ellos hecho algo para beneficiar a alguien. Lo único que le digo es que había los bonos 2012 y los 2030 que fueron objeto de la recompra, no los 2015. Gonzalo. Pero ella dice mejor que me hagan una auditoría. El rato que usted... Es importante analizar las decisiones en el momento en que se las toma y bajo las circunstancias que se las toma. Realmente el proceso que se llevó a nivel de endeudamiento no es que el país no haya necesitado todos los recursos suficientes para invertirlo. Aquí hay dos situaciones completamente distintas. Primero, el hecho de que el Ecuador necesitaba la mayor cantidad de recursos para invertirlos y para desarrollarse. Entonces yo no voy a negar, digámoslo así, que es importante que se haga una revisión en cuanto a la calidad de la ejecución con esos recursos. Eso yo creo que desde el principio, inclusive anterior participación, auspicié el hecho de que se haga una auditoría para evaluar, digamos, dónde estaba esa inversión. Creo que una auditoría no es una persecución, una auditoría es precisamente tener la información suficiente e inclusive dar guías para tener la experiencia de qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Ahora, estos gobiernos medios entreverados que tienen una actitud en una primera etapa, tienen un mandatario, un diseñador, un estratega de primer turno y luego de segundo turno, pero con el mismo modelo, nos tienen fregados, porque no se les entiende. ¿Usted les entiende, doctor Marcelo Merlo, qué hubiera hecho usted en caso de que la suerte del Ecuador habría permitido que usted sea el Contralor General del Estado en esta época? ¿Qué hubiera usted obligado, pero primero, qué hubiera determinado del manejo que se hizo en la época correísta del asunto que nos preocupa esta mañana? Gracias, Gonzalo, por invitarnos de esta mañana, compartir aquí con Mauricio y con el Marcos López. Marcos López en Guayaquil. Mire, ¿qué hubiera hecho? Yo diría exactamente lo que en buena hora está haciendo este momento Pablo Celi. La auditoría que se está realizando al endeudamiento público, y quiero muy comedidamente sugerirle a la señora ministra, a quien acabamos de escuchar, que esté muy atenta a la lectura del borrador de informe que se va a dar mañana a partir de las 10 de la mañana en la Contraloría General del Estado. Sería importante porque ella es parte también del ministerio que es objeto de la auditoría. Precisamente en esta auditoría se van a revelar hechos
trascendentales, Gonzalo, y ecuatorianos. Y Mauricio, sería bueno que también concurra, porque si tú te puedes inscribir, pueden estar atentos a la lectura que va a hacer de ese informe, que es trascendental. Yo no puedo adelantar hechos por obvias razones del manejo de estos temas. Hemos estado en esta veeduría ciudadana junto con 10 ecuatorianos más. Pero en todo caso, lo que acaba de decir María Elsa Viteri, yo creo que es muy importante para tomarle en serio lo que acaba de decir. ¿Qué es lo que acaba de insinuar ella? Que bueno, si es que algo se ha hecho mal, sería bueno que nos indiquen cómo corregimos. Que nadie se ha beneficiado de eso, dice. Sí, bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Es otro tema. Es otro tema. Evidentemente que la gran tragedia del Ecuador... Pero está diciendo las cosas que no queremos averiguarles, sino lo... Sí. Exactamente. Sí, se salió un poquito del tema, claro. Porque este momento, el origen de todos los problemas del Ecuador, ecuatorianos, es el crecimiento brutal del gasto público. Yo celebro, por ejemplo, que nuestro embajador ahora en Washington dice, pero lo dice con términos ya no muy diplomáticos, sino frontales, dice, fue una estupidez el haberse relacionado con 3 países que no nos sirven de nada. Bielorrusia, Irán y Siria. ¿De qué nos sirve esa relación? Bueno, a la ministra María Elsa Viteri, lo primero, que esté mañana a través de alguien en esa lectura. Lo segundo, pero si las pruebas vienen al canto, ¿qué acaba de anunciar el presidente Piñera ayer en Chile? Por Dios, ecuatorianos. Chile quiere pasar ya como país del primer mundo en el año 2022. ¿Qué es lo que acaba de anunciar? La señora Bachelet ofreció que el déficit fiscal sea del 1.7 del PIB. Y como, según los datos que acabábamos de conocer, ha estado en el 2.4, yo tengo que bajar de inmediato al 1.7 o menos que eso. Y aquí en el Ecuador, ¿cómo se puede negar que ese déficit fiscal que está en el 5.5, 5.4, Mauricio tiene las cifras con decimales, no sea algo que no se puede permitir? Es decir, esto hay que bajar violentamente, no es cuestión de esperar 4 años, 5 años, ¿no? El tema de fondo es ese. Y respecto al endeudamiento agresivo que ha vivido el país, el día de mañana se van a conocer hechos jurídicos e históricos de los cuales los ecuatorianos estaremos muy preocupados, porque lo que se hizo en el año 2008 fue, algo dijo Mariana Yepes respecto a la parte penal. Dejemos de lado el tema penal, que blindó de muchas cosas frente a los que iban a tener responsabilidades. Pero lo que se hizo a partir del 2008 del código para procurar un sistema de expansión salvaje del gasto público, de expansión salvaje del endeudamiento. Concluyo con una reflexión. El propio presidente actual, Lenín Moreno, ha dicho que el endeudamiento está bordeando los 69.000, 70.000 millones de dólares. Ecuatorianos, 70.000 millones de dólares de endeudamiento. Es el doble de lo que se ha invertido en educación, en salud, en vialidad y en eso dice el señor presidente Moreno, claro. Pero la nueva ministra ubica en 39.000. ¿A quién le creemos? Bueno, al presidente de la República, porque no es lo mismo las cuentas. En el Ministerio de Finanzas hay 2 áreas. Pues. Claro. Un área, pero un ¿no área cree que el cubre... error fundamental para que nos entienda la gente es que el señor presidente Moreno, designa una ministra perteneciente a la misma cofradía correísta
que tiene otra opinión muy distinta a la que nos comprometió el presidente Moreno en términos de tratamiento de la deuda externa. Sí. Yo sí me acuerdo Así es. que dijo que iba a ordenar una auditoría muy sincera y transparente de las cosas. Sí, ¿Dónde está y eso esa auditoría? Y eso, ¿Quién la ha hecho? Y eso, claro, ahora que está haciendo la Contraloría y que mañana se va a conocer en la lectura del borrador de informe. Ese es el éxito de Celi, ¿no? Claro, así es. Y en la segunda quincena de abril, ya tendremos nosotros las conclusiones de esa idea auditoría, ¿no? Y vamos a ver más adelante, tal vez en este programa, Por eso le digo. Pero claro, el presidente le designa a la economista Viteri pensando, de buena fe pienso yo, le doy siempre el beneficio de la duda al presidente, de que ella va, con su experiencia, a no repetir los errores que se cometieron años atrás. Y que la experiencia de lo que el país está viviendo es el mejor ejemplo de que no pueden seguirse cometiendo esos errores. Y mañana se va a hacer mucho hincapié en lo que dice, aquí lo mencionamos, recordará Gonzalo, hace un año, ¿no? Cuando yo decía, mal paga el diablo a sus devotos. En Montecristi, pensando que el gobierno que se inauguraba para 300 años o 100 años iba a ser muy diferente de lo que se hablaba de antes, se puso pues en el artículo 289 de la Constitución y 290 una norma que la ministra tiene que tomar en cuenta ahora más que nunca. ¿A qué se refiere? Se recurrirá al endeudamiento público solo cuando los ingresos fiscales y los recursos provenientes de cooperación internacional sean insuficientes. Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión y no gasto corriente. Así es. Este es el quid del asunto, Gonzalo. Y entonces, este es un mandato constitucional que se lo ha violado durante 10 años ecuatorianos. Y en la auditoría que está terminando la Contraloría, y los veedores hemos hecho mucho hincapié en la parte de la estructura jurídica, la pirámide de Kelsen, la Constitución está sobre todo. De tal manera, ojo, cuidado que se siga violentando este artículo. ¿Cuáles son las cifras, los capítulos y las razones que debe exhibir ese informe de Pablo Celi que será presentado el día de mañana? ¿Cuáles son sus expectativas en Guayaquil? Talentoso Marcos López, tenga la bondad. Buenos días, Gonzalo, Marcelo, Mauricio, un gusto compartir con ustedes el panel. Bueno, como dice el pueblo, genio y figura hasta la sepultura. Parece que la intención de la tendencia ideológica ha sido siempre a ir cortando deudas de una manera poco ortodoxa. Acordémonos que también en la época de la ministra Elsa Viteri pasó la ley por la cual el bono 9817, conocido como bono AGB, se lo obligó al Banco Central del Ecuador a vender a precio cero al Ministerio de Finanzas ese bono, con lo cual se abrió más espacio de deuda y graciosamente se dejó de pagar 1.080 millones de dólares. La costumbre les siguió quedando y el año pasado se da una malhadada dación en pago al Banco Central del Ecuador con activos que no pueden ser vendidos, es decir, activos totalmente ilíquidos para cancelar 2.186 millones de deuda. Entonces, esto es una costumbre. ¿Qué es lo que tiene que hacer un país como el Ecuador? Un país como el Ecuador tiene que invertir en reputación. Eso es fundamental, porque nosotros siempre vamos a tener que acudir vamos a tener que acudir al crédito, a los prestatarios, externo, o sea, interno.
ha hecho durante estos 10 años es desinvertir en reputación. La ministra siempre habla de que le ahorró al Ecuador 7.000 millones de dólares. Sí, esa es la cifra que dejó de pagar ella, que dejó de pagar el ministerio en ese momento. Pero, ¿cuál es la razón para que los créditos que contratamos con China sean al 10%? Ese pasado, pues. ¿Cuál es la razón para que los bancos del extranjero hayan cortado líneas en el Ecuador? Ese pasado, que haya subido los costos de las líneas para el sector privado de parte de los bancos del extranjero. ¿Cuál es la culpa? Ese pasado. El mercado no olvida ese tipo de transacciones. El mercado no olvida que eso sucedió. Por eso apenas se dio el nombramiento, y no es que es una casualidad, apenas se dio el nombramiento, los mercados internacionales se ponen nerviosos, y por eso es que aumenta el riesgo país y cae el precio de los bonos. Ahora, ¿qué se esperaría de una auditoría? De una auditoría, primero vamos a esperar la razonabilidad de las cifras, que nos digan, señores, la deuda realmente es esta, ¿verdad? Luego, ¿cuáles fueron los términos y condiciones en los que se consiguió esa deuda? Porque la tasa de interés no es el único elemento que conforma el costo de una deuda de una deuda externa o de un crédito obtenido con el exterior. También hay comisiones de compromiso, también hay comisiones de no desembolso, hay varios tipos de comisiones en los endeudamientos. Entonces, determinar cuál es el costo real. Luego, lo que ya mencionaba Marcelo Merlo, el respeto al marco legal, ¿verdad? ¿Cuánto hay de deuda para pagar deuda? Hemos vivido hace ya algunos años con déficits fiscales primarios, y esos déficits fiscales primarios ocasionados en gastos corrientes, ¿con qué fueron financiados? Si fueron financiados con deuda, eso es inconstitucional y alguien tiene que responder por ese tema. Hay que responder si al haber pagado deuda con deuda no se dio la figura de anatocismo, que también está prohibido en el marco legal de la deuda. Entonces, son cosas que tienen que salir a la luz. Pero lo primero, lo fundamental es... ¿El anatocismo sigue vigente? ¿Sigue vigente en el COI? Perdón, no escuché la pregunta. Si el anatocismo sigue vigente en el Código Integral Penal. Está establecido en la, no sé si en el Integral Penal, esa no es mi materia, pero en el Código Orgánico Monetario y Financiero establece claramente que cuando se paga deuda con deuda solamente se puede hacer en casos en que se lo haga en mejores condiciones y además que no se dé en ese Pero pago, eso no ha venido pasando, eso no ha venido ocurriendo, Marcos, que de una manera muy disimulada, pero nos hemos endeudado para pagar deuda o nos hemos endeudado para gasto corriente exclusivamente. Bueno, los últimos endeudamientos. Sí, las cifras que tenemos dan una duda, nos muestran una duda de que eso pudo haber ocurrido. Entonces yo creo que fue una muy buena idea establecer de la Torre pasó una auditoría que permita desenmarañar todo este tema del endeudamiento, porque con ese cuento que nos metieron de que el dinero es fungible, entonces todo va al mismo bolsillo y hago lo que me da la gana con el dinero, ese cuento no se lo puede comer una auditoría. La auditoría tiene que desenmarañar el tema y determinar si hubo o no hubo esto, que desde lejos, que viendo simplemente las cifras frías,
que son cifras que han sufrido una opacidad durante todo este gobierno. Exactamente. Pero a pesar de esa opacidad, hemos podido ver que se puede haber dado situaciones de esas, situaciones de haber pagado deuda con deuda, de haber pagado gasto corriente con deuda, y de que se hubiese podido dar un tema de anatocismo, que no es otra cosa que el haber pagado intereses con deuda. Ustedes van a escuchar, señoras y señores y mis invitados, el comprometimiento, aunque no quiero pasar todavía del tema, ¿no? Pero el comprometimiento que ha realizado esta mañana la señora ministra Elsa María Viteri ante la compañera de Teleamazonas, la doctora Yanedi Nostroza, respecto a que va a diversificar las fuentes de financiamiento. ¿Y de dónde? Sí, ha dicho, yo tengo ya preparado una cantidad de fuentes de ingreso para el Estado. Va a incrementar además la producción, va a incrementar un poco los impuestos. Mejor sería que ella nos haga el favor de explicarnos. O sea, la economía productiva va a permitir, en suma, eso es lo que dice, la economía productiva va a permitir pagar el endeudamiento. Me pongo escéptico, pero al máximo. Veamos qué dice. Mi intención no es seguir con un proceso de endeudamiento, sino de diversificar esas fuentes de ingreso necesarios. Pero definitivamente también hay que manejarlo dentro de lo que es el muy cortísimo plazo, el mediano y el largo plazo. Y en este sentido puede ser que en determinado momento necesitamos, digamos, en el muy corto plazo necesitemos un ingreso por esta vía porque es la más rápida. Pero lo que más me interesa y lo que más le interesa al gobierno es sentar las bases para que en el mediano y largo plazo haya una sostenibilidad desde esta mixtura, digámoslo así, de fuentes de ingresos. Es decir, ministra, que no sea la base solamente el endeudamiento. ¿Hasta cuándo van a seguir gastando como gastan? Así no va a haber fuente de ingreso que alcance mientras sigamos gastando como se está gastando. No necesariamente lo que implique una subida de impuestos desde esa perspectiva. Recuerde usted que nosotros tenemos varios tipos de impuestos y fundamentalmente los directos tienen que estar relacionados básicamente con lo que es la producción, ¿verdad? Incrementar la producción. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso necesita un periodo de tiempo de maduración y por eso no es inmediato. No necesita solamente subir los impuestos, lo que necesita es hacerlos más efectivos y más productivos. Yo creo que está hablando un poco en inglés, ¿no? Yo por lo menos no me acerco congruentemente al discurso explicativo de la señora ministra respecto a lo que va a hacer, porque usted le ve medio mexicano el asunto. Entonces, yo personalmente creo que el modelo va a seguir vigente. ¿Y cuál es ese modelo? Es resistir todos los embates del gasto público para mantener un partido político con los mejores niveles de salarios, gente contenta, gente satisfecha, que el resultado de todos los esfuerzos que hagamos el resto de ecuatorianos a través de, tienen señales impositivas inequívocamente, no quiere decirlas todavía, y tienen un poco de fe en lo que recién está comenzando la empresa privada a robustecer, que es una economía de exportaciones. Pero no hay nada firme, no hay nada seguro, no hay un elemento que nos pueda alentar en pensar que la incorporación de esta nueva ministra va a cambiar la situación. Yo pienso que ese modelo no va a aludir ningún cambio estructural, digamos, el modelo ni de reactivación económica productiva,
y que va a permanecer el endeudamiento como la fórmula de salvación hasta que termine el periodo del presidente Moreno. Si es que avanza, porque usted sabe, y ese pronóstico sí sería bueno, doctor Merlo y economista Mauricio Pozo, que ustedes le digan claramente al país, si no arreglan esta situación con un cambio estructural del modelo económico, esto a la larga, no a la larga, a una pequeña distancia, una corta distancia en términos económicos, vamos a tener que lidiar con una crisis espantosa en todo sentido. Yo no le veo solución, no le veo aporte conceptual, ideas nuevas, enunciados que convenzan. Yo no le veo. ¿O será que se está guardando para anunciarnos a finales de mes que piensa entregar el nuevo formato económico al señor presidente y al país? Pues no. ¿Qué opina usted, doctor Merlo? Sí, realmente lo que acaba de expresar la ministra Y es un lenguaje bien confuso. En Teleamazonas es confuso y al mismo tiempo contradictorio, porque en definitiva ella aspira... ¿En dónde vio la contradicción? En que pone como excepción el endeudamiento, pero termina diciendo que mientras lo otro no dé resultados, pues, lamentablemente habrá que endeudarse. En definitiva, eso es lo que dice. Ahora... Pero si siguen ustedes gastando como están gastando, le van a llevar al diablo al país, más o menos le dice Janet. Pero no responde eso. Y no responde. No responde. Si en el plan económico, que entiendo se lo está revisando, se lo está afinando, porque al interior del gobierno pues hay dos sectores, yo diría, dos visiones. La que lidera de alguna manera Pablo Campana, que es latinada, ¿no? Que es la correcta en nuestro concepto, en donde dice, pues tenemos que dar incentivos para que en este país tengamos más divisas, para que crezcamos. Hay que dar incentivos a los exportadores, etcétera, etcétera. Hay que crear un régimen especial para que venga inversión, no hablemos de inversión extranjera, hablemos de retorno de capitales, hablemos en general de inversión privada. Pero lo tajante tiene que ser algo que realmente genere en los ecuatorianos mucha confianza. Por ejemplo, tenemos las famosas empresas públicas que están quebradas y que han causado problemas gravísimos a la economía nacional. Punto uno. Segundo, tenemos un crecimiento burocrático inmenso. Aquí yo quiero recordar algo, que los ecuatorianos tienen mala memoria. La gran reforma administrativa que hizo, fíjese Gonzalo, que la gente, ¿qué va a acordarse de esto? La señora Mariel Saviteri, ni idea. En 1971, con la Junta de Planificación que estaba detrás de esa tesis, se hizo una gran reforma administrativa que no causó problemas de empleo en la clase media, sino en los de arriba. Por ejemplo, había una cantidad de consejos, de comités, en donde había un delegado de tal ministerio, un delegado de tal municipio, un delegado de tal gremio, que tenían viáticos, choferes y gastos inmensos. Se hizo una reforma administrativa por la cual se eliminaron, se suprimieron, se fusionaron y hubo un ahorro. ¿Por qué ahora no se comienza reduciendo, fusionando, qué sé yo, esas 36 o 38 entre ministerios y secretarías que tienen rango de ministerios, reducirles a 15? ¿Por qué no se lo hace? Quedan sin trabajo unos petimetres, perdónenme la expresión, que ya han ganado tanto en estos 10 años, que tienen, es cuestión de averiguar a las casas vendedoras de autos, Gonzalo. ¿Quiénes son los que vienen comprando autos de 100, 120 mil, 150 mil dólares que se los ve recorriendo en las calles de Quito? ¿Quiénes han comprado? Son estos petimetres de la burocracia que no hacen nada, prácticamente no hacen nada.
o hacen muy poco. Entonces, si la señora María Elsa Viteri quiere tomar medidas o sugerir medidas, pues las cosas están, son muy fáciles. Es vía recortes. Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo. Y vea lo que dijo Eduardo Valencia. Ajá. Todavía quedarían trabajando 760,000 burócratas y por tanto no habría ni por asomo un problema social. Estamos eliminando la casta. Esta es la operación de gangrena que tenemos que hacer de entrada. Pero digo, la parte más grave todavía viene aquí. Calcula Diego Delgado que en el lapso de 4 años, y es correctísimo, en el lapso de 4 años, esta casta consume 9,000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto la población significa 9,000 millones de dólares en 4 años para alimentar a esta casta? 9,000 millones es lo que las cifras de cuentas nacionales oficiales publican que es el total de gasto en carreteras. El gasto en carreteras en 10 años significó 9,000 millones de dólares. Estos señores consumen cada 4 años 9,000 millones de dólares. Es decir, yo he calculado que en los 10 años se jalaron 20,000 millones de dólares. Marcos López, Guayaquil, luego Mauricio Pozo, Quito. Tenga la bondad, Marcos. Bueno, la ministra realmente, y aquí que me corrija Mauricio, yo no sé en dónde ve la diversificación de las fuentes de ingresos. A mi entender, el gobierno tiene, o el Estado tiene ingresos o por los impuestos, o por recursos naturales, o por crédito que pueda obtener. Esas son las fuentes de ingreso que puede tener el Estado, de donde puede obtener dinero el Estado, para poder mantener ese tren de gasto que tiene. Entonces, diversificar las fuentes en la parte impositiva simplemente es decir, crear nuevos impuestos. Diversificar en recursos naturales, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a la minería. La minería no es un tema que produzca dinero de la noche a la mañana. Y los créditos, evidentemente, ya hemos tenido pruebas de que el mercado internacional también se está apretando. Tuvimos una visita muy cordial de la Corporación Andina de Fomento para decirnos que ya nos había prestado 3.500 millones de dólares, que estaban contentos con todas las obras que se habían hecho, pero que ya no están dispuestos a darnos más dinero. El famoso crédito del FLAR de 600 millones de dólares que se esperaba, finalmente nunca llegaron. Y eso también se merece una explicación. ¿Por qué un crédito que ya estuvo aprobado no llegó al Ecuador? Entonces, evidentemente, el diversificar las fuentes de ingreso trae de por medio el tener claro qué es lo que queremos hacer. Y para eso debemos tener un plan de gobierno. Pero ha pasado casi un año y no tenemos plan de gobierno. Esto es como elevar un avión y en el aire comenzar a dar vueltas y vueltas y decir, y bueno, ¿y cuál es nuestro plan de vuelo? No sé, resulta que el plan de vuelo que me dejaron no ha sido, porque la mesa no estaba servida. Entonces resulta que ese plan de vuelo no ha sido. Entonces ahora recién le voy a decir al capitán, veamos para dónde vamos. Y de paso, parece que el capitán anterior dejó hecho un programa económico. No sé, pues obviamente un ministro que va a tomar las riendas de ese programa debería revisarlo, pero ahora se lo ha postergado ya para fines de marzo. Esperemos que no se lo postergue más, porque además acordémonos que ya el 2019 es un año, va a ser un año electoral, y además el último año de gobierno se convierte también en un año electoral, y normalmente lo que ha sucedido, que no es bueno que eso suceda,
es que los gobernantes de turno han tendido a favorecer con obras que a veces no tienen razón de ser para poder favorecer a sus candidatos. Entonces, debemos acordarnos que tenemos también estas épocas electorales, ¿no? Están midiéndose una lealtad empleadora entre los regímenes de Correa y de señor presidente Moreno. O sea, frente a esto. O sea, yo soy un hombre que veo y vigilo de que nuestros compañeros de partido o nuestros colaboradores de tantos años no salgan de sus trabajos, no sean expulsados del gobierno por la necesidad de ahorro. Prefiero yo que me digan lo que me digan, pero yo mantengo las manos laboriosas de esta gente que ustedes, y coinciden, manifiestan que son privilegiados. El mismo Eduardo Valencia dice que no pasan de tal número de privilegiados, porque si eso repartieran entre todo el ejército de burócratas sería bueno. El problema es que hay castas, hay una casta privilegiada. Entonces yo le pregunto, esta es una pregunta para un sociólogo, para un psicólogo, para un politólogo inclusive. ¿Por qué prefieren mantener contentos al partido que al país? No me queda más que preguntar de esa manera, economista Mauricio Pozo. ¿Por qué prefieren al partido antes que al aparato productivo? ¿Por qué prefieren al partido, a sus cuadros, a su militancia, ¿no es cierto? Y son cuadros innecesarios, que están gastándose cualquier cantidad de plata en subsidios de la gasolina nomás. Usted mismo, ¿qué opinión tiene de los subsidios innecesarios que está empleando el gobierno a costa de la pobreza, de renglones sociales bastante perjudicados por la falta de recursos? Gonzalo, el gobierno es gobierno de todos los ecuatorianos, no es el gobierno de Alianza País, ni de la Revolución Ciudadana, ni de nadie. Este es un gobierno que representa a todos los ecuatorianos y por lo tanto las decisiones que adopta y que adopte tienen que estar en función de las necesidades de todos los ecuatorianos, de Alianza País y de no Alianza País. Segundo, aquí hay cosas absolutamente claras que no podemos dejarle de lado. Primero, el país requiere un programa económico integral, completo, coherente. No ha tenido ese programa hasta la fecha. Ya va a pasar un año. En mayo ya tenemos un año del nuevo gobierno. Primer tema. Segundo tema, el manejo económico de la última década en el gobierno de Correa ha sido un desastre. La mesa no servida y todo lo que hemos visto que se resume en ese calificativo, de alguna manera da pie para pensar que hay un problema fiscal, hay un problema monetario, hay un problema externo y hay un problema en el sector de la producción. Eso hay que arreglar con un programa, como digo, completo, integral, coherente. En el ámbito fiscal. Si no se hace caso a estos exhortos o reclamos de parte de ustedes, que son economistas, no va a funcionar con esto, otra Gonzalo. visión, ¿hasta cuándo nos dura el disco No va a rayado? funcionar esto, Gonzalo. ¿Hasta cuándo nos va a durar este disco Aquí rayado? ningún economista le puede decir a usted en qué fecha sale se Sale desborda el muerto. agua. Lo que sí le puedo decir es que esto es insostenible. Y esto depende de múltiples circunstancias. Los griegos se demoraron 2 décadas, los portugueses se demoraron 15 años. Eso va a depender de las circunstancias. Pero lo que yo le digo, en el campo fiscal, que es lo que yo habría esperado escuchar, usted tiene al menos 3 problemas. Un tamaño del Estado... de esta ministra? Claro, el tamaño del Estado en 40% del PIB es insostenible. ¿Cuáles son las políticas para ir reduciendo eso? No tenemos claridad. Segundo, un déficit fiscal del 7% del PIB es inmanejable. Tienen que ponerse una meta de equilibrio o cercano a 0 al año 2021 y decir cómo va a ir bajando. Y que se olviden que esto tiene que resolverse con una reducción del gasto público. El gasto público tiene que reducirse. Y los subsidios.
Los subsidios tienen que estar engranados en una estructura completa de un programa. Pero es de una estructura o una estrategia si usted, de Gonzalo, ahorro, pues. Pero si todos los carros que tienen en poder los empleados públicos es lo que le estoy diciendo, gastan una cantidad de combustibles impresionante. Esos son gastos corrientes del presupuesto del Estado. Si gastamos nosotros gasolina subsidiada o energía subsidiada y no apelamos a la electricidad que está desperdiciándose, entonces estamos en un país de locos. Pues. Hay muchos problemas. De locos incongruentes. Por eso hemos insistido. Sí tenemos de dónde rescatar la energía. Por eso hemos insistido en este programa. ¿Para qué gastamos en energía eléctrica? Dicen pues. Así es, pero por eso le digo, Gonzalo, si usted modifica los subsidios, que no son ni malos ni buenos por concepto, son malos cuando no cumplen su rol. Todos los países subsidian, los capitalistas y los socialistas. Lo importante aquí es que cumplan el rol, que sean focalizados, que sean temporales, que estén presupuestados. Los subsidios, los derivados de los combustibles no son buenos subsidios. Pero si usted arregla eso, asumamos que tomen decisiones en los subsidios, y no arregla el tema del gasto, lo único que ha hecho es ganar tiempo. Ha postergado el problema para adelante, ha pateado el problema para adelante. Por eso necesita todo completo, pues, Gonzalo. Usted no le puede dejar al Banco Central descapitalizado como le han hecho cuando le bajaron a cero ese bono AGD que explicó Marcos. No le puede dejar con una obligación impaga como es haberle cancelado con unas acciones que no se pueden liquidar en el mercado interno. Okay. Todo eso tiene que hacer y finalmente usted no puede manejar esto en el tema de la deuda sin apoyo internacional. Eso sí lo he dicho y lo vuelvo a decir. El Ecuador va a requerir apoyo internacional si plantea replantear la deuda, porque para poder refinanciar, renegociar, canjear o el mecanismo que se utilice, usted va a necesitar... ¿Y cuáles son las condiciones que van a exigir los... Un programa económico. El Ecuador va a ¿Pero necesitar... qué características debe tener el programa coherente, económico? con metas claras, con instrumentos predefinidos, que abarque a todos los sectores. Eso va a ser. El gobierno tiene que preparar su programa y con ese programa preparado tiene que ir afuera y decir, señores, este es mi programa, ¿me va a apoyar o no me va a apoyar? Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Pero con ese horizonte... Pero con esos subsidios usted no me va a poder pagar, le van a decir, pues. Se le va a ir todo en subsidios. Y usted tiene modalidades de cambio. Es que no es solamente el tema de la deuda, pues, Gonzalo, es el tema de los subsidios es un gasto del Estado. Pero es gasto oneroso. Sí, y pero además ese gasto del Estado pues, tiene que ir de la mano con una mayor recaudación de impuestos, con confianza para que las empresas vendan más, produzcan más, ganen más y le paguen más impuestos al fisco. Va todo de la mano. Hay cosas que son de corto plazo, hay cosas de largo plazo. Pero todo lo que hay que hacer es imposible sin un programa económico. Todo lo que hay que hacer es imposible sin ese norte que tiene que trazar el gobierno. Y eso hasta ahora no lo veo. Veo declaraciones por a la izquierda, a la derecha, doy adelanto que el corto plazo, que el largo plazo. En Guayaquil los subsidios y las plazas de trabajo burocrático reducidos al máximo que podamos o reemplazados o adecuados a la situación económica que tiene el país, podría producir un ahorro muy significativo que contente incluso a quienes tienen que apoyarnos en la refinanciación del pago de la deuda y además producir mayores ingresos virtuosos, digamos, al erario nacional. Me explico de la manera que yo puedo hacerme entender de la colectividad y creo que me hago entender de la colectividad. Marcos, ¿qué opina usted de los subsidios? Gonzalo, lo que decía Mauricio es correcto. No hay el subsidio per se no es ni bueno ni malo. Esto es como el cuchillo. El cuchillo sirve para preparar la comida o sirve para matar a alguien. Depende de cómo usted lo utilice. Cuando el subsidio está bien utilizado, eso ayuda a la economía. Lo que creo que le está faltando al presidente de la República es sinceridad. Esto es como que si usted va al médico y le toma la presión y usted tiene depresión 220/100, cuando la presión normal es 120/80.
y le dice, vea doctor, pero que quede entre usted y yo, porque yo voy a salirle a decir a la gente que no soy hipertenso. Entonces, eso es lo que creo que le ha faltado al presidente, la sinceridad. 7 años de farra continuos. Los últimos años han sido ya de una farra más apretada, pero los primeros 7 años de farra continua. No hay farra gratis. Tengo que salirle a decir al pueblo ecuatoriano, señores, en economía no hay nada gratis. Entonces, hay que pagarlo de alguna manera. El Ecuador tiene que tener una visión de apertura al mundo. Somos solamente 16 millones de ecuatorianos y con eso no levantamos la economía, pero tenemos que abrirnos al mundo, tenemos que traer inversión extranjera, tenemos que planificar, Gonzalo. Por falta de planificación le hemos botado 1.500 millones de dólares en cascajo a un terreno llamado El Aromo, cuando con esa plata, con ese mismo dinero, podríamos haber tenido una autopista Guayaquil-Quito y otra autopista Guayaquil-Machala, por donde transita gran parte de la producción del país. Al país le hace falta producción, le hace falta, obviamente, el tener un programa económico bien estructurado que se lo va a pedir todo el mundo. Y el ser sincero, Gonzalo, el presidente tiene que salir y decir, caímos en la trampa de este modelo populista que hemos mantenido durante 11 años, de quererle regalar todo a todo mundo y de que a nadie le duela nada. Eso es imposible. Tiene que ser sincero el presidente de la República y decir qué va a hacer con los subsidios, decir qué va a hacer con los impuestos, decir qué va a hacer con el gasto, porque estos son dos lados, ingresos y gastos. Yo puedo aumentar los ingresos, pero si aumento los ingresos para seguir gastando, ¿de qué me sirve? Entonces, esto es algo estructural, pero no se le puede seguir mintiendo al pueblo, Gonzalo. Salir de esta crisis nos va a doler, y nos va a doler a los 16 millones de ecuatorianos. Es una pena, y nos va a doler muy profundamente. Eso es lo que le podría decir. Y yo creo que el presidente debería hacer lo que hizo Winston Churchill, cuando dijo, yo solamente les puedo ofrecer sangre, sudor, lágrimas y trabajo. Eso es lo que debería salir a decir. Esa es la sinceridad, pues, ¿no? Así es. Usted termina el programa, Marcelo. Tenga la gentileza, excontralor. Gracias, Gonzalo. Yo creo que este programa ha tenido una virtud y es el hecho de que hemos asumido con alta responsabilidad, lo ha hecho Marco, lo ha hecho Mauricio, he tratado de hacerlo yo, lo que está viviendo en este momento el país. Para concluir, con el riesgo de que no nos entiendan, que nuestra líder es por el país y es por ellos mismos, ¿no? Porque están equivocados. Es el bien común. Es el bien común, exactamente. Es el bien común. Yo diría que de lo que ha dicho Mauricio Pozo, lo más importante es que el presidente Lenín Moreno, nos escuchan los asesores de este momento, recuerde que tiene que gobernar para 16.7 millones de ecuatorianos. Marco ha dicho, el presidente tiene que ser sincero. Algo insinuó en Chile cuando dijo, parecería que el modelo económico, más que el modelo, debió haber dicho el modelo, parecería que todo lo que hizo el gobierno anterior lo hizo de propósito. ¿Para qué? ¿Para qué? El que le suceda fracase y él regrese como nuevo redentor. Ventajosamente, con la no reelección, ese esquema de redención ya no funciona. Pero eso le obliga al presidente Moreno a sincerarse totalmente. Y sincerarse totalmente significa que él asuma la responsabilidad histórica
de que el modelo ha estado totalmente equivocado, totalmente equivocado. No vamos a hacer este momento énfasis en los números, liana y sencillamente el presidente en su nuevo plan económico, que tiene que afinarlo con alta responsabilidad, tiene que proponer también en lo político. Yo no veo otra alternativa, ecuatorianos, que un gobierno de concentración nacional. Porque si lo que estoy revelando es algo tan salvajemente construido y perversamente construido, para que los ecuatorianos, este momento, todos sin excepción, asuman un rol de también responsabilidad patriótica, tiene que hablarse de un gobierno de concentración nacional, buscando a los mejores hombres del Ecuador para que integren el gabinete y las funciones más importantes del país. Perdone, ¿no cree que la señora, Mauricio, no cree que la señorita ministra de Finanzas, lo primero que debería ofrecerle al país, en primer lugar al país, y luego una ayuda certera al señor presidente Moreno, es algo que él también en Chile dejó como sugiriendo? Voy a ordenar que se investigue cómo está el gasto, podríamos decir, el gasto burocrático, el gasto operativo del Estado, la situación en la que se encuentran los organismos públicos, si están actuando bien, están actuando mal, están consumiendo presupuestos que vayan en relación a la situación económica de nuestro país, o no es así. Algo dijo de esto, ¿verdad? ¿Qué dijo, señor presidente, para que nos entre por la conciencia, digamos, a todos? Tenga la bondad. Esto fue programado. Fue una programación, dejar al país en condiciones bastante malas para que el próximo gobierno, que seguramente el presidente se imaginó que iba a ser de su opositor, fracase y enseguida volver como el redentor. Pero parece que las cosas no salieron como estaban programadas. Gané las elecciones, pero trataron de aplicarme la misma receta. El problema con el que no contaban es con el pueblo ecuatoriano. No contaban con una nueva forma de ser, de pensar, de actuar, con una nueva forma de gobernar sin confrontar. ¿A qué receta se refiere el señor presidente ante la periodista de la cadena CNN en español, Mauricio Pozos? Yo creo que el proceso de enredo de todo lo que se elaboró durante la década pasada no es un tema fácil. En ese sentido, yo sí creo que es un esfuerzo de múltiples sectores los que se requieren para sacar a esto adelante. Fíjese, Gonzalo, aquí hay una cultura del sector público después de 10 años del mismo gobernante. Hay algo que hay que buscar desterrar del sector público, de las distintas empresas públicas y del propio gobierno central, y este no es un tema tan simple. Hay que entrar en un proceso de desmontaje de una estructura ya arraigada que empieza de alguna manera a dificultar las acciones del gobierno. Por eso es que probablemente se requiera una participación un poco más amplia para poder corregir los problemas que están ahí. Hay cosas que están metidas como parte de la cultura del hacedor público, y eso hay que levantar y eso hay que borrar. Fíjese, hasta ahora... Eso hay que eliminar, digamos, más contundentemente. ¿Sabe qué, Gonzalo? Hasta ahora no está difundido y transparentado todas las operaciones de deuda. Hasta ahora no tenemos información, al menos de una parte de la deuda. No, ahora va a tener. Bueno, porque seguramente el informe se lo va a conocer. El elogio a Pablo Celi no es en vano. Que él haya hecho ya justifica este periodo de... No, pero no me refiero a eso, Gonzalo, me refiero al hecho de que el gobierno anterior suscribió acuerdos con cláusulas de confidencialidad que no eran procedentes en operaciones públicas. ¿Y ahí qué puede hacer un contralor? ¿Celi las va a descubrir ahora? El día de mañana va a haber un baño de verdad. O sea, mañana ¿no? Yo quiero que tengas paciencia. Mañana va a haber un baño de verdad. A mí también me dijeron. De todo lo que se hizo a partir del 2008. Y en ese baño de verdad va a tener arte y parte también la actual ministra María Elsa Viteri. ¿Qué se hizo en el 2008 en la Constitución? ¿Qué se hizo en el 2010?
qué se hizo en el 2014 y qué se hizo en el 2016. Todo esto enfocado a que el gobierno pueda gastar sobre el 40%, el endeudamiento esté de largo sobre el 40% del PIB. La perversidad, yo diría, es mi concepto, no estoy prevaricando, aquí hay hechos dolosos. Mañana se va a conocer, yo no puedo anticipar más, mañana se va a conocer todo. ¿Pero usted está seguro que va Sí, a denunciar actos dolosos? Mañana se va a conocer todo, no quiero anticipar, no puedo prevaricar, no es la auditoría es de la Contraloría, claro. Pero mañana se va a conocer todo lo que el país debe conocer. Y concluyo, Gonzalo, ¿qué hizo el doctor Osvaldo Hurtado cuando tuvo que heredar el problema del fenómeno del Niño y esa crisis? La ley y el Congreso en esa época, la Ley de Regulación y Control de Gasto Público ordenó que en las entidades exista solamente un automóvil para la máxima autoridad y que la gasolina se pague esa autoridad. Usted decía esto de los vehículos. Aquí en este momento vehículos oficiales se dice que son alrededor de 37,000. 60,000. O más. Para todo el sector público. Para todo el sector público, porque la austeridad también ya hay que aplicar a los municipios. 60,000 choferes. 60,000 gastos diarios en combustibles, por favor. Mantenimiento, el mantenimiento, seguros, todo eso que obliga pues el reglamento de bienes. Entonces, hay que tomar decisiones ya. Y en cuanto a los subsidios, alcanzan en este momento a 3.400 millones de dólares. La mitad de estos son combustibles y los demás son al resto, porque hay 16 subsidios, ¿no? Yo creo que en el caso de que y los hospitales en soletas. Así es. Peor que en Venezuela. Los subsidios que sean regresivos. Ayer dijo la propia ministra que no tenían un centavo para nada. Terrible. Los subsidios que sean socialmente regresivos. No la de Venezuela, la de aquí. Claro. Esos deberían revisarse por lo menos, Mauricio. Así es. Los que son socialmente regresivos. Yo siempre pongo como ejemplo de un subsidio socialmente regresivo el subsidio al gas. El consumidor de clase popular consume un promedio de 1 cilindro por mes. Se le está subsidiando en ese cilindro la diferencia entre $2 y $12, $10. Pero el más rico no consume 1 cilindro al mes, consume posiblemente 5 o 6 cilindros al mes. Entonces, sí hay... ¿Cómo está el subsidio en cada cilindro? No, exacto. Está en $10. Ya. Entonces, al rico le subsidian cada mes en 6 cilindros. Y la electricidad está desperdiciándose. Y nosotros pagamos... Pero hay algo que aprovecho porque... ¡Qué horror! El gerente de la empresa petrolera ecuatoriana de Flopec, ¿sabe lo que dijo antier? Cuando le reclaman a él, le dice, ¿por qué usted hace aquí una instalación para procesar 6.100 toneladas diarias de gas, cuando el consumo es de 2.400? Hay un sobre instalación, capacidad de casi el 60%. ¿Sabe lo que dijo? El presidente Correa me ordenó. Está entre comillas eso. Así que yo este rato pues al consejo... ¿Qué le parece Marcos en Guayaquil? Que diga eso. El presidente me ordenó que le haga de 6.100. Sí. ¿Marcos? Mire, Gonzalo, de los subsidios. Voy a concordar en el tema con Marcelo respecto de lo que hay que hacer en el país. El sector público no confía en el sector privado, el privado no confía en el sector público, el trabajador no confía en el empresario no confía en el trabajador, el productor de banano no confía en el exportador no confía en el productor de banano, y así sucesivamente podemos ir viendo todas las cadenas de desconfianza que existen en el país. El nombre, y esto lo he repetido varias veces, el nombre de nuestro país nos da la pauta de cuál es la solución.
con las mismas letras que usted escribe la palabra Ecuador, usted escribe la palabra acuerdo. Se necesita un gran acuerdo nacional. Y para eso tenemos primero que saber sinceramente en qué situación está el Ecuador. Y de allí despojarnos de varios beneficios que tenemos para ir en auxilio del que no tiene nada. Yo he visto muchas marchas de trabajadores en el país durante los 58 años de vida que tengo reclamando más derechos. Nunca he visto una sola marcha de los trabajadores del Ecuador reclamando un derecho para el desempleado. Todo el marco jurídico laboral está hecho para la gente que tiene empleo. No encuentro norma alguna en el marco jurídico laboral en donde se pueda alentar el desempleo. Eso es lo que tenemos que hacer, llegar a un gran acuerdo. Muchas gracias a ustedes. Y que nos entiendan, no estamos contra nadie. Estamos a favor del pueblo ecuatoriano, de la sindéresis, de la coherencia, de la razón. En esto tenemos que empeñarnos en traer los cuadros intelectuales bien intencionados a este programa de noticias y opinión para efectos de que nos digan la gran verdad, no parte de la verdad, no la verdad interesada, no la verdad adulona, no, la verdad es la verdad y pare de contar. Hasta mañana. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad.